Y por supuesto, mientras vamos a ir desarrollando los temas, sin duda van a irse incorporando probablemente más personas. Así que, pues bueno, eh, evidentemente tenemos una situación muy desafortunada y compleja que se está desenvolviendo en el escenario internacional. Y para introducir esta conversación, me gustaría empezar a consultarles algunas cuestiones e ir viendo de ahí cómo podemos ir articulando una discusión ya más sofisticada. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Hay quienes dicen que el principio fue el 7 de octubre del año pasado, hay quienes dicen que el principio fueron los acuerdos de Oslo, hay quienes dicen que el principio fue en la propia creación del Estado de Israel, hay quienes dicen que el principio fue el Holocausto, pero creo que ahora la pregunta se la rebotaría a ustedes. Alzando la manita en Zoom de forma armoniosa, sin interrumpir a otro, y eso sí tenemos una regla muy contundente al respecto, que no se permite interrumpir a otro. Vayan dándome su perspectiva de en dónde podemos localizar el inicio de todo esto que está sucediendo y que se sigue desenvolviendo. Empezamos con Pau. Si bien es complicado decir cuándo inició, si vamos a hablar del conflicto Hamas-Israel, que es como se llama el conversatorio, yo pondría de fecha el 7 de octubre. Ok, ok. Entonces, digamos, tú consideras que el fenómeno que estamos viendo debe entenderse como un fenómeno aislado a partir del 7 de octubre. Estoy entendiendo bien Sí, sí, cuál sí, es tu línea. lo consideras bien, porque como repito, han sido muchos años de conflictos y guerras. Creo que se vivía en un status quo, en un cese al fuego que jamás rompió el 7 de octubre. Ok, ok. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta a la de Pau? Sí. A ver, señor Alberto, cuéntanos usted, Albert. Pues yo prácticamente creo definitivamente que ese conflicto verdaderamente viene desde mucho antes, o sea, antes del 7 de octubre. El 7 de octubre solamente es ya una consecuencia de la falta, vamos a decir, de la falta de seriedad y yo sí lo voy a hablar desde un punto de vista, y, y sí voy a decirlo desde un punto de vista más sionista. Eh, Considero que el 7 de octubre solamente fue una consecuencia. Considero que no se cumplieron desde mucho tiempo antes a cabalidad los acuerdos que se tenían de ceses al fuego, de cuántos veranos y primaveras hubo verdaderamente difíciles en todo Israel. Y siento que el 7 de octubre solamente es ya una consecuencia de, de esta situación. Muy respetuosamente, para ustedes, se los externo de esa forma. De acuerdo. Entonces, lo que estoy entendiendo, Albert, de lo que comentas, es que el 7 de octubre fue algo así como la manifestación de algo que ya venía pasando mucho antes. Ya. Ok, ok, muy bien. Ro, tenías la mano levantada. Cuéntanos un poquito. Hola, José Carlos, muchas gracias. Igual que Albert, yo creo que el conflicto empezó desde mucho antes, pero digo, si podríamos ir religiosamente, algunos dicen que miles de años, ¿no? Pero igual que Albert, creo que empieza desde que se creó este movimiento sionista, donde los judíos dicen tenemos que encontrar un lugar donde tener una nación física. Eh, y posteriormente creo que no está mal la idea hasta que en el Tratado de Balfour y otros tratados que
de Sykes-Picot, de cómo se repartieron esa tierra después de la Primera Guerra Mundial entre los franceses y los ingleses. Yo creo que desde ahí empezó el conflicto real, ¿no? O sea, que fue como 1915, si no mal recuerdo, ¿no? O, bueno, tal vez, o sea, desde ahí yo creo que fue que se repartieron la tierra con las patas y a partir de ahí ya pasó una consecuencia de cosas en la que empieza ya este conflicto y efectivamente el 7 de octubre nada más es como una de las muchas consecuencias que ha habido a partir de, este, de este posicionamiento de ambas partes, ¿no? De acuerdo. Fíjese que se han mencionado varios conceptos muy interesantes. Vámonos por el primero y quizás el que le da origen a muchos de los otros conceptos, que es el tema del sionismo. A ver, ¿se entiende al sionismo? Y corríjanme si digo alguna imprecisión, algunos aquí presentes. Se entiende al sionismo como esta filosofía que considera que el pueblo judío, el pueblo judío, tiene un derecho a pertenecer territorialmente, culturalmente, digamos, está ligado culturalmente a la tierra de la Palestina histórica y que por tanto tiene un derecho a regresar a esa tierra. Digamos, el sionismo, al menos a mi percepción, hasta hace unos cuantos meses, no era un sinónimo. Vamos a tener que silenciar a Giorgio para que su audio no se filtre. Ok, entonces hasta hace unos meses el sionismo no era percibido como un equiparable de peyorativo. ¿Por qué ustedes consideran que se ha dado esta transformación, al menos en los medios comunes? Por supuesto, siempre han existido personas opuestas al sionismo, pero ¿por qué creen que en los medios comunes recientemente ha sucedido esta equiparación de que el sionismo es un proyecto, pues de entrada colonial y que pretende hacer algo a lo que muchos le llaman genocidio? Cuéntenos más un poquito más acerca de sus impresiones, de nuevo alzando la mano, por favor. Sí, Albert, adelante. Bueno, yo considero que no solamente ha sido los últimos años, yo siento que vamos a decir ya bastantes décadas, por la razón de que creo que el sionismo ha sido muy mal interpretado y ha sido despectivamente, es que es un movimiento, porque lo tenemos que ver desde el punto de vista también político, social y religioso. No solamente lo podemos ver, no solamente podemos tener la observancia de decir es religioso, porque yo conozco muchos sionistas que no son nada religiosos, de verdad, y conozco muchos religiosos que no son nada sionistas. Entonces, ese tipo de comportamiento se ha dado es muy claro en Am Israel. O sea, eso es muy cierto, pero independientemente, a donde va la pregunta que haces, es que creo que hay una prensa, y sí lo voy a decir así, antijudía. ¿Por qué antijudía? ¿Por qué decir antijudía? Porque han distorsionado, a mi punto de vista, han distorsionado la historia, o vamos a decir la verdad, y han hecho a través de una prensa progre, a un grupo, vamos a llamar Palestina, vamos a llamar Hamas, y los han convertido en las víctimas de una situación que ellos han generado y ellos han creado. Sí, completamente coincido con Paola. Pao, ¿verdad? Pao, ¿verdad? Sí, sí, Albert, gracias. Sí, yo coincido con Pau de que definitivamente, posiblemente la historia, es que sabes que si hay un parteaguas, después del 7 del 10, hay un parteaguas y sí, hubo por muchísimos años una tolerancia de verdad desmedida por parte de Israel
al tomar las cosas por, vamos a decir, tomar el toro por los cuernos, tomar el de donde arda. No lo hizo por mucho tiempo y ahora, porque esto verdaderamente fue una invasión al Estado de Israel, perpetrada con todo el abuso, con una inteligencia y también una metodología que no está involucrado nada más, vamos a decir, Palestina, ¿eh? Ni está involucrado jamás, que yo creo que aquí hubo una colaboración internacional completamente. Entonces, considero que la prensa ha buscado en las víctimas, en, vamos a decir, en lo que ellos le llaman las víctimas, en lo que ellos han distorsionado, han dicho que hasta llegan a ser los buenos, supongamos, información que vino de que hubo un estallido en un hospital y la prensa de inmediato a los 5 minutos ya tenía cifras, cantidades de muertos, unos daños tremendo. Eso para mí, yo creo que los medios están muy manipulados por un lobby progre. Esa es mi opinión. Ok, muy bien, Albert, muchas gracias. Pau, tenías la mano levantada. ¿Qué nos quieres comentar? Y lo que pasa es que no escuché tu pregunta. No sé por qué mi micrófono, mi audio se fue y no escuché tu pregunta. Claro, no te preocupes. Estaba preguntando que ustedes a qué le atribuyen esta resignificación de la palabra sionismo como un sinónimo de algo fundamentalmente negativo, nocivo, tóxico para la sociedad a partir de los últimos meses. Es decir, se lo atribuyes, Albert mencionaba que se lo atribuye pues a una prensa progre, que como que se está, según lo que entendí, vendiendo a los intereses de Hamas. No sé tú qué opinas al respecto. No, coincido con Albert y además creo que hay demasiada ignorancia en lo que respecta al término y también creo que, sí, coincido con Albert, o sea, y la ignorancia es un punto a tratar en este tema. Ok, perfecto. Alexis, cuéntanos un poquito de tú cómo ves cómo va la discusión hasta ahorita. ¿Hay algún punto en el que no estés de acuerdo? ¿Hay alguna cuestión que te gustaría añadir? Alexis, ¿andas por ahí? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Pues yo quisiera plantear mi punto de vista desde mi perspectiva como científico social. Yo me he dedicado a hacer investigación sobre todo en el asunto, en el tema de la violencia, aquí en México durante muchos años, investigando el tema del narcotráfico. En este caso, Ujú. ahora pues es crimen organizado, ya que una diferencia muy grande de como de 21 delitos, ¿no? Con respecto al otro. Unos son delitos solamente contra la salud y los otros, pues, tiene que ver con el tráfico de armas, con la trata de personas de todas las edades, incluso la esclavitud, por eso digo, de todos los géneros, de todas las edades. Es un tema muy, muy escabroso. ¿Y por qué lo menciono? Mira, el entramado que en donde está metida el colonialismo anglosajón nos toca directamente y no es de gratis que se hayan generado tesis aquí en México acerca de la palestinización de México como un fenómeno ideológico, porque hay que diferenciar entre una filosofía y una ideología. La filosofía sirve para hacer pensamiento crítico, para dudar constantemente de lo que estamos pensando y poder acceder a otras posibles explicaciones, compararlas. Es un trabajo que nunca termina. Es una locura, pero eso permite siempre tener apertura y no caer en la cristalización ideologizada de ciertas ideas como las ideas sionistas que son supremacistas. Entonces, aquí es donde hay que tener muy claro que filosofía, religión e ideología son am, maneras muy distintas de ejercer la, digamos, en términos muy filosóficos, la existencia humana. Porque
una de ellas es sumamente intolerante y la ideología tiene que ver con eso, con no soportar la diferencia, porque lo que es diferente implica una idea de que yo puedo ser exterminado en algún momento, que yo puedo perder mi vida. Y esa forma de pensar ha sido siempre predominante del mundo europeo desde la época de las migraciones. Y esto es algo que van a encontrar a través de los textos de Bolívar Echeverría, estudiando los estudios que hicieron Octavio Paz y Teodorov Svetan, un ruso que hizo este trabajo sobre encontrar cómo pensaban, cuál era la diferencia entre Occidente y aquello que llamaron América, por qué aquí no habían exterminios como en Europa, porque aquí sí había guerras constantemente, pero la manera de concebir al otro era muy distinta. Se veía como es diferente, pero es una continuidad de mí mismo. No es un peligro para mi existencia. Sin embargo, la forma de desarrollarse del mundo europeo tenía que ver también con un miedo a la escasez que representaba su geografía y el clima en el que se asentaron. Es una cuestión muy materialista, se podría decir, porque es obvio. O sea, la manera en la que la geografía de Europa, para empezar, es muy dispar, no se podían hacer grandes plantaciones, es muy fría, las migraciones de animales, todo tiene que ver en cómo se desarrollaron las formas de coexistir de la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto que llamamos ideología sionista? eh, Ujú. los sionistas vienen de los pueblos házaros, ¿no? Que son una mezcla entre judíos, pueblos balcánicos, rusos, tártaros. O sea, es una conglomeración que se dio en cierto momento en una zona geográfica que ahora es Ucrania y parte de Rusia. Ellos fueron expulsados en parte por el Imperio Ruso porque causaban mucha discordia entre sus vecinos y se dispersaron. Entonces, ellos no son judíos. Puede haber algunos que crean que son judíos, pero no necesariamente, ¿sí? El judaísmo es una religión sumamente espiritual, también bastante intolerante a mi parecer, pero tiene que ver con una búsqueda de la espiritualidad y del equilibrio a su manera de verla. Entonces, punto y aparte, ¿no? Son cosas muy distintas y la mayoría de los sionistas que están hoy en el poder en Israel no son judíos. Y por eso es que la sociedad judía en Estados Unidos, que es muy numerosa, está enfurecida con el sistema israelita por el que han creado separaciones políticas. Y eso es muy claro a la hora de ver cómo se están desarrollando las puntuaciones de las votaciones ahora en Estados Unidos, porque todo eso lo politizan, por supuesto. Entonces, los judíos estadounidenses no les parece la política exterior de Estados Unidos que está llevando a cabo de apoyo total a este genocidio declarado por el máximo tribunal de justicia de la ONU, por cierto, este apoyo incondicional, ¿no? Y el veto de los ceses al fuego en la ONU, etcétera. Entonces, es claro ver la división entre quién es quién en este momento, porque se han vuelto tan extremistas los que pertenecen a esta ideología sionista, colgados del relato de la Biblia, del Antiguo Testamento del judaísmo, escudándose en el relato occidental de la victoria de Estados Unidos y de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, lo cual es una vil mentira. Fueron los rusos quienes pelearon esa guerra. ¿Sí? Quien llegó a Reichstag y alzó la bandera fue la URSS. ¿Y quién puso el día y la hora y la fecha a la que se iban a reunir con los generales aliados? Fueron los rusos. Entonces, la realidad en el terreno no es la de la política, porque los políticos suelen ser actores, muchas veces, no siempre. En otras son personas muy serias que, como suele pasar en el mundo de lo militar, no pueden estarse alimentando ilusiones porque si no, pierden en el terreno. En fin, ese es en grandes rasgos, no quiero acaparar todo el tiempo porque es un tema muy vasto, pero ese es mi posicionamiento, que primero hay que diferenciar una cosa de la otra, ¿sí? En Israel hay una combinación de nacionalidades y ideologías.
pero la predominante es este extremismo ideológico que es directamente heredero del nazismo. No se confundan. Los líderes israelitas estuvieron apoyando a las autoridades nazis durante el exterminio para poder ir tras los judíos. Y esto lo denunció Hannah Arendt en los juicios de Nuremberg. No es ningún secreto. Está ahí toda la documentación necesaria porque a ellos les vale que sepamos todos sus crímenes. Miren, están fuera de todos los acuerdos mundiales sobre proliferación de armas biológicas, químicas, nucleares. Nadie les hace inspecciones en sus instalaciones. Son parias, es una base colonizadora para estabilizar Medio Oriente, para que el imperio persa nunca prosperara, para que los otomanos nunca se volvieran a reintegrar. Entonces, que quede muy claro que ese proyecto no tiene nada que ver con darle casa a los judíos. Eso es una fantasía que con la que han alimentado a la gente, para que también a través de las películas de Hollywood, los judíos murieron en los campos de exterminio. Sí, sí, sí murieron, pero en muchos registros de los campos de exterminio, 7 de cada 10 no eran judíos, eran disidentes políticos, eran comunistas, negros, gays, síguele contando, todas las minorías. De acuerdo, Alexis, pues trajiste muchísimos temas muy, muy importantes y muchos conceptos muy interesantes a la mesa que ahorita iremos retomando conforme avance la conversación, porque no me gustaría que se quedaran así como así, pero me parece que Elías había pedido la palabra, así que continuamos contigo, Elías. Ok, creo que ahí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Elías, yo te escucho bien. Ah, perfecto, ok. Bueno, yo escuché del sionismo como regresar a la parte de tierra palestina, como como el fundamento, ¿no? Ahora también, sí, bueno, si ven la parte de la historia, mucho antes de que sea Palestina, se llamaba la tierra Judea. Y después de la parte de Judea, aunque hubo una expulsión de la parte romana hacia los judíos y todo el desmadre por ahí que pasó, le pusieron la parte de Siria-Palestina. De ahí nació la parte del nombre de Siria-Palestina o de la parte palestina. No es de tanto que el sionismo quería regresar justamente a Palestina, sino que la parte del sionismo quería regresar justamente a esa área porque fue una expulsión grande de la parte judía de ahí. Ahora, expulsión de judíos, bueno, pueden haber desde la expulsión de España, de judíos, que hubo una en 1492. Persecuciones en todo el mundo, creo que hubo en contra de judíos desde hace un chingo de tiempo. Creo que la parte judía siempre fue siempre muy perseguida, siempre tratando de eliminarla desde hace un chingo de tiempo, desde la parte romana, que por eso le pusieron el nombre de Siria-Palestina, para eliminar cualquier tipo de nombre de parte de Judea, de la parte judía de esa área, todo de ahí. Y bueno, entonces la parte del sionismo sí, es un movimiento, pues sí, judío en esa parte, para poder retornar a las tierras que pues, es como tierras de ancestros, todo eso. ¿Y qué más les puedo decir? Es que ahorita tomaron demasiados temas. La parte de Hamas, y también es un tema que no es tanto como la parte de ¿cómo les puedo decir? No es ni siquiera la autoridad palestina, porque la autoridad palestina también era la OLP hace muchos años. Hamas simplemente nació como como un partido político junto con Hezbollah dentro de Palestina, el cual, no sé si también saben de esa parte, pero hubo una guerra civil dentro de Gaza para recuperar el control y ganó la parte de Hamas. O sea, Hamas saben que desde hace muchos años muchos países lo denominan como ¿cómo se llama? Un grupo terrorista. Y es lo que han hecho desde hace un chingo de años esa parte, cuando empezó a gobernar la parte de Hamas, Palestina. Bueno, el conflicto de Israel-Palestina, saben que es un tema bastante, se llama, muy complicado. No sé si ustedes han ido a Israel o si han estado en Israel en algún momento, pero en Israel ustedes pueden ir a Jerusalén, donde pueden encontrar datos históricos de un chingo de religiones allá adentro, y todos viven en paz. O sea, no entiendo por qué no puede haber un poquito de coexistencia entre la parte judía, árabe, musulmana, cristiana. O sea, es algo muy complicado. Pero ahora está la otra parte que
en el 94 creo que quería haber unos tratados de paz con la OLP. Mataron a Isaac Rabin de la parte de Israel, que era como el primer ministro de Israel. Lo asesinaron y se fue a la mierda todo el tratado de paz. En sí, Israel trató de hacer, ¿cómo se llama? Paz también con la parte de sus países, ¿cómo se llama? Cercanos, que fueron Egipto, fue la parte de Jordania, fue con Líbano también. Devolvió bastantes territorios por la parte de paz. Con la OLP ya estuvo a punto de hacer un tratado de paz con ellos, pero pues igual es lo mismo, todo se fue a la mierda, nadie se puso de acuerdo y empezaron un chingo de ataques en contra no sé si antes pasaban mucho los ataques terroristas en Israel, que eran la parte de bombas. A mí casi me toca uno porque yo estaba en una pizzería en Israel. Unos días después esa pizzería voló, y era una de mis pizzerías favoritas que estaba en Tel Aviv. Entonces, ¿qué les puedo contar de mi parte? De mi parte les puedo contar que yo pertenezco a la comunidad judía y mi familia en sí, parte de mi familia que estaba en Gaza, fue expulsada de Gaza para cumplir los acuerdos de paz con la parte con el acuerdo de paz con Gaza y con la autoridad palestina. Entonces, créanme, ha habido parte de paz que entre las dos, bueno, de parte de Israel siempre ha tratado de haber un acuerdo de paz con la parte de Gaza, pero desde que empezó a gobernar la parte de Hamas y Hezbollah, Gaza, créanme, es una historia de nunca acabar. Siempre hay guerra y siempre hay desmadre, siempre hay bombas, siempre hay ataques y estos ataques de misiles llevan fácil desde hace 15, 16 años, o sea, no es algo nuevo, es algo que llevan jalándole la cola al tigre de hace un chingo de tiempo. Ok, ok. Muchas gracias, Elías, por compartir tanto tu perspectiva como también un poquito de tus circunstancias de vida. La verdad es que creo que vuelve mucho más significativo tu presencia aquí porque, pues, como tú dices, ¿no? Quizás vivido al menos parte de los hechos en primera persona y creo que eso es muy valioso para la discusión. Lo que le preguntaría a Albert y que luego me gustaría que respondiera Alexis, o que Alexis le diera quizás un poco más de profundización, son estas cuestiones de que Alexis mencionó algo así, corrígeme si estoy mal, Alexis, dijiste algo así como de que las ideas sionistas son supremacistas. Albert, ¿tú por qué consideras que eso pueda ser verdad o no pueda ser verdad? Y después me gustaría que Alexis profundizara un poco más en esas ideas, porque a mí la verdad me dejaron como que muchas dudas de a qué se refería o por qué lo decía, y creo que es el interés de todos aprender. Albert, te escuchamos. Pues mira, yo sí lo voy a decir así, primeramente con la seriedad, ¿no? Yo le recomendaría muy ampliamente que revise la literatura que ha leído y también a la gente que ha seguido y a la gente que le ha dado alguna enseñanza, porque no le han dado una enseñanza, le han dado un adoctrinamiento socialista exterminador. Esa es la realidad. Está hablando desde una postura completamente ignorante, y sí lo digo así, una postura que no entiende lo que es verdaderamente el Estado de Israel y lo que es el sionismo. Y se está basando en una cultura popular de desprestigio de verdad, para satanizar, así lo digo, sataniza lo que es el Estado de Israel. Ahora, mejor dicho, menciona temas como que los peores asesinos están dirigiendo el Estado de Israel, luego se va, luego voltea y que dice que los házaros, luego que no los querían, y de verdad trae una confusión tremenda. Trae una confusión tremenda porque no tiene, vamos a decir, una metodología Moderador, te puedo histórica. pedir Permíteme. una moción de No, orden, porque no está dando argumentos, está atacando no, a mi no, no, persona, no, no está no, no. explicando Un cuáles son momento sus los dos, razones un para momento los decir que dos, no es verdad. Entonces, si un pudiera momento dar los dos, sus por favor. argumentos, estaría Eh, genial. Alexis, tienes todo el derecho a responderle a Albert. Solamente dejemos que termine y tú le puedes responder y Albert, si quiere o no, te puede responder. Estoy de acuerdo contigo. Albert, ¿podrías elaborar un poco más en eso que Alexis te comenta?
Mira, prácticamente aquí está de verdad. O sea, no es tanto brincando. Primero, déjame algo que tú pusiste la regla dentro de esta reunión. Dijiste que no había intervenciones mientras estuviéramos hablando. Y eso es bien típico de esta gente que trae ese adoctrinamiento. Son reventadores y son golpeadores. De verdad, esa es la forma de hacer y de imponer sus ideas, primeramente, y agradezco bastante que hayas moderado. Segundo, mira, aquí habla hasta de una palestinización, que México se está palestinando, algo así mencionó el término, y sí me gustaría que vamos a decir, que lo profundizara en realidad, pero el tema es que no tiene fundamentos y que solamente ha hablado de una doctrina, de verdad, de un adoctrinamiento en contra del Estado de Israel, pero sin un fundamento. Algo que, fíjate, yo te voy a decir una cosa, yo no soy religioso, y también no soy muy religioso, pero supremacista, Ok. Antiguo Creo, Testamento. No ha habido Antiguo creo que, Testamento, hay una Torá y hay otros libros que verdaderamente antes de decir Antiguo Testamento debería de informarse que no hay un Antiguo Testamento, hay una Torá y hay un Tanaj. Eso es llegar a una mesa sin la información correcta. No existe un Antiguo Testamento, existe una Torá, que de ahí sacaron las ideas para darle forma a otros conceptos religiosos. Pero hay una Torah y ese es el principio. Hay un Bereshit para que me entiendas. claro. Adelante. Ok. Una disculpa. No, para nada, Albert. Gracias. Alexis, ahora sí, por favor, tienes micrófono abierto. Gracias. José Carlos, mira, yo vengo aquí de manera objetiva a tratar de ver si pues podíamos compartir ideas, pero yo soy una persona muy seria y categórica con estos temas y no me voy a meter en estas discusiones subjetivas sobre si el otro es o no es. Solo quiero que tomen en cuenta que esos no son argumentos lógicos. A eso en la lógica, en las falacias, se le llama hacer un hombre de paja, o sea, atacar a la persona en vez de atajar las ideas. Entonces, si yo no tengo fundamentos, con todo gusto podemos discutirlos si me dan la otra fuente de dialéctica del otro argumento, de la otra versión que ustedes tienen. Porque si no, esto es una discusión de adolescentes a la que yo no le entro, porque me hacen perder mi tiempo, la verdad. Eh, repito, Ok. soy una persona seria. Mm, Entonces, si después me quieren contraargumentar lógicamente con la información que ustedes tengan, me parece valiosa, bienvenida. No lo sé todo sobre el tema. Entonces, ahí les va de nuevo. ¿Por qué? A tu pregunta, ¿por qué estoy hablando de que la ideología sionista es supremacista? El sionismo es un heredero directo del nazismo. Para esto les voy a dar si me permites, voy a leer brevemente, llamados por sus actores como los Acuerdos de Abraham para Palestina y otros países de la región de Asia Occidental, y el mundo significa meramente unos acuerdos de traición. En menos de un mes se dio primero una declaración conjunta del régimen de Israel y los Emiratos Árabes Unidos, con la mediación de Estados Unidos. El anuncio causó revuelo en la prensa internacional. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense Donald Trump advertía que otras naciones árabes seguirían los pasos de Abu Dhabi. Y así fue, llegó el turno de Bahrein, un 11 de septiembre, Donald Trump Benjamin Netanyahu calificaron el momento nuevamente como un día histórico. De hecho, dicen que el presidente estadounidense habría insistido para mayor simbolismo en hacer coincidir el anuncio con el fatídico 11 de septiembre, el mismo discurso, el mismo entramado. Como otra puñalada por la espalda lo calificó Palestina. La Liga Árabe no hizo mucho ruido. Arabia Saudí, aunque no vociferó alegrías y aplausos en medio de bajo perfil, aprobó
abrir su espacio aéreo para los vuelos comerciales de Israel hacia los dos reinos firmantes. Llegó el día de la firma, el 15 de septiembre, como si se tratara de una alfombra roja servida para un gran show. Donald Trump recibe en la Casa Blanca a su protegido Netanyahu y a los ministros exteriores de ambas monarquías. ¿Y qué viene ahora? Bueno, según el Pacto de Washington, los dos monarquías del Golfo Pérsico normalizan sus relaciones con Israel y a cambio el primer ministro de Israel suspende la anexión de territorios palestinos ocupados que él mismo había anunciado. Aquello que apoya los acuerdos de Abraham aseguró que ofrecen una oportunidad para alcanzar la paz en la región. Pero ¿qué garantías hay de esto? Incluso llama la atención que esto es justo en un contexto en el que Netanyahu está en la cuerda floja por las investigaciones de los casos de corrupción en su contra y las protestas de Tel Aviv y Trump en las últimas semanas de su mandato y en plena carrera electoral por una reelección. Recordemos que no todos los países árabes ni todo el mundo musulmán apoya la normalización de las relaciones con Israel. Tan sencillo porque desde hace décadas la mayoría de las naciones árabes no han condicionado que para establecer lazos diplomáticos con Israel, estos deben permitir a los palestinos tener su propio Estado. Evidentemente, para los países firmantes del Golfo Pérsico, estos lazos son vistos como una oportunidad para hacer negocios con Israel bajo el respaldo de Estados Unidos. Tel Aviv lo podría considerar como un logro que le permita lograr estar un poco menos aislado de la zona. Y el cerebro de todos Estados Unidos lo estaría viendo como una victoria diplomática. Lo cierto es que durante mucho tiempo hubo un consenso dentro de la gran mayoría de los países árabes en torno a la causa palestina, pero esto se ha trastocado ahora. Parece haber cambiado recientemente. Primer ministro palestino, Mohamed Stayed, estimó que la firma de los acuerdos marca un día sombrío en la historia del mundo árabe, una derrota para instituciones como la Liga Árabe, que deja en evidencia un divisionismo. Para expertos, lo sucedido podría significar un mayor desafío que el pueblo palestino, sus residentes, motivándoles a que haya una mayor unión entre sí. Muchas dudas e interrogantes. Bueno, este artículo, si se dan cuenta, está basado en evidencias que todos pueden constatar en Internet a través de los medios más importantes de comunicación israelita, por ejemplo, Haaretz, que es un ávido crítico del gobierno de Netanyahu. Entonces, si ustedes tienen otra fuente, eso es lo que deberían de estar trayendo aquí a este conversatorio, porque yo no le voy a entrar a este jueguito de tú eres o no eres o me imagino y estar inventando perfiles. Yo les estoy dando información real que pueden constatar en cualquier lugar. Ahora, ¿no quieren creerla? Tengan sus propias creencias, pero aquí se trata de argumentar. Si no, entonces yo honestamente me retiro, ¿no? Que otra vez estoy perdiendo mi tiempo. Lo que estoy demostrando con este artículo es que Israel no ha respetado absolutamente ningún acuerdo internacional, no respeta absolutamente ninguna autoridad, ninguna ley internacional. Y eso es información objetiva. Se ha declarado una y otra vez en la ONU los crímenes que han estado ejerciendo desde el inicio de este conflicto durante décadas, no me hablo del 7 de octubre, lo han estado denunciando una y otra vez, pero obviamente tienen a su respaldo Estados Unidos que termina vetando todas las resoluciones en contra de Israel. Y eso lo pueden constatar porque hay minutas de cada una de esas votaciones en la ONU. No lo estoy inventando yo. Entonces, si no conocen estos acuerdos, si no saben qué es el acuerdo de Oslo, no pueden estar hablando de que Israel esté siendo honesto con su información, legal a través de sus medios, y que entonces es jamás una entidad terrorista, como si no tuvieran derecho también de defenderse. Y entonces es como, no entiendo desde dónde están extrayendo esa información, o sea, ¿por qué piensan lo que piensan, por favor? Ok. A ver, voy a tratar de resumir los puntos que se han dicho hasta ahorita. Entonces, preguntábamos acerca de por qué pensabas que el sionismo es una manifestación de supremacismo. Dime por favor si te estoy entendiendo bien, porque comparte el mismo axioma de que hay algo así como una etnia, una raza, en este caso los judíos, que tienen ciertos privilegios especiales sobre los demás tipos de seres humanos. Y Sí, eso es lo sobre que lo la ley, vuelve una... sobre Ajá, y toda eso es ley lo que lo vuelve internacional. una...
Ok, perfecto. Entonces, ese es el argumento que dices que está por debajo de tu afirmación de que el sionismo es necesariamente supremacista. Así es, y todas las evidencias están en Internet, las pueden rastrear en las minutas que hay en la ONU que se guardan sobre cada mención y cada objetivo por la que se hace una votación al Consejo de Seguridad, en las demás organizaciones que me parecen bastante burocráticas, pero bueno, ese es tema aparte. La cuestión es que están ahí año con año, la legalidad o no, por ejemplo, del bloqueo en Cuba y en el caso de Palestina también de lo que ha sucedido declarado por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch como un estado apartheid. Ok, ok, de acuerdo, Alexis, pues muchas gracias por tu información y vamos a ver cómo continúa la conversación a partir de esto. Creo que diste sin duda alguna muy, muy buenos puntos que tocar. Pau, me parece que fue la primera que levantó la Sí, palabra, así que adelante. a mí me cuesta un poquito de trabajo entender al compañero Alexis desde la narrativa de que de los no sé cuántos, de 10 judíos que dicen que murieron, 7 eran negros o homosexuales o no sé qué cantidad dijo. Esa narrativa se me hace completamente antisemita, o sea, es una negación del holocausto judío. Y desde esa perspectiva es muy difícil ya empezar a tratar un diálogo con él, porque ¿cómo voy a quitarle esa idea de la cabeza? Y no se la quiero quitar, pero desde su conocimiento tiene esa idea ya muy profunda y pues es complicado. Después, él habla de un apartheid y lo puede constatar en el periódico Haaretz también, que en Israel hay 9 millones de personas, de las cuales son 3 millones de árabes, con todos los derechos a votar, son ciudadanos que trabajan, que ejercen, que son doctores, que viven en total libertad, que tienen hospitales a su servicio. Es más, hasta la gente de Gaza puede llegar a atenderse en hospitales israelíes. Entonces, yo no concuerdo con el término del apartheid, si me lo quiere explicar el compañero Alexis, porque con esta vivencia, con esta coexistencia que se vive en Israel, yo no entiendo a qué se refieren con apartheid, porque hay 3 millones de árabes con los mismos derechos de los 7 millones de judíos que viven en Israel. Y ahora, el término hazaro se me hace muy conspiranoico y muy Alfredo Jalife Rahme, y no se debería ni ser tocado en un conversatorio de alta altura. Perdón, eso es lo que pienso. Ok, muchas gracias, Pau. Continúa, me parece que Giorgio. Hola. Bueno, sé que es un tema bastante complicado y evidentemente cada uno tiene supuesta información, ¿no? La compañera Pau afirma tener una información, nuestro compañero Alexis, y sin embargo, no podemos llegar a un punto, ¿no? A un acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ser objetivos, como bien lo decía Alexis, ¿no? Constatar la información, no porque yo me lo creo o porque lo escuché, ¿no? O sea, en este caso, eh, creer que porque vives en Israel o porque eres judío sabes lo que pasa objetivamente en Israel, creo que no aplica porque hay un sesgo, ¿no? Siempre va a existir este sesgo de pertenencia cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, lo que deberíamos hacer es ir a los expertos y a los especialistas, ¿no? Las personas que estudian esto con total objetividad, sea que pertenezcan a Israel, que pertenezcan a cualquier país o que pertenezcan a cualquier etnia, deberíamos de referirnos a ellos porque nosotros no nos dedicamos a estudiar esto a profundidad, ¿no? Yo estudio psicología, de repente aprendo y me gusta aprender y estudiar e informarme, pero no tengo el estudio suficiente como para poder afirmar que una cosa es así u otra cosa es asá, ¿no? Lo que yo observo es que el compañero Alexis tiene una preparación que se deja vislumbrar por cualquiera que tenga un criterio suficiente, ¿no? Porque él no está diciendo, ay, el concepto tal me parece inválido, ¿no? No, él te está dando fuentes
y demuestra una coherencia y una organización de sus ideas bastante compleja, ¿no? Ahora, para terminar, si nos vamos a, si queremos tener esta objetividad para poder llegar a un punto en común, verificar la información y descubrir, ¿no? Develar lo que es real, lo que es verdadero, tenemos que dirigirnos a fuentes fidedignas, como bien lo mencionaba él, ¿no? Solamente voy a citar a un historiador israelí, británico, de descendencia, sí, de descendencia árabe judía, bueno, iraquí judía, perdón, que se llama Avi Shleim. Es un historiador y él afirma que el Estado de Israel no puede ser un Estado judío porque al ser un Estado judío implicaría que no es un Estado secular y por lo tanto no puede ser democrático completamente, ¿no? El sionismo, no, o sea, no puede ser sionista y al mismo tiempo ser una democracia. No puedes pretender que un Estado sea exclusivamente para los judíos y al mismo tiempo pretender que sea democrático. En la misma forma en cómo está estructurado la organización y lo que pretende ser Israel, se afirma, lo pueden buscar, que los judíos tienen un derecho único y exclusivo de pertenecer y de construcción identitaria y todo eso, ¿no? Por lo tanto, si aquí en México, por ejemplo, supongamos, la Constitución dijera que solamente los católicos, ¿no? Supongamos, tienen único derecho de autodeterminación, ¿qué significaría? Se eliminó la lengua árabe como lengua oficial en Israel. ¿Qué implica eso? ¿Implica una cierta forma de segregación? ¿O qué implicaría sí, cuál sería la perspectiva, ¿no? Si se eliminara el hebreo, ¿por qué no se eliminó el hebreo, ¿no? ¿Y por qué el árabe? ¿No? A esa clase de información tenemos que referirnos y tenemos que indagar. No, justo como lo mencionaba Alexis, ¿no? Decir que o sea, el compañero ataca las ideas, pero no, más bien ataca a la persona, pero no ataca las ideas, ¿no? No tiene ningún sentido y no contribuye en nada a construir conocimiento ni a construir es, la verdad, ¿no? A descubrirla. Eso es todo. De Gracias, acuerdo. compañeros. Muchas gracias, Giorgio. Sara, tienes la palabra y después sigue Elías. Y luego vamos a tomar unas preguntas específicas que van a ir de algunos puntos que he ido anotando de las cosas que han estado diciendo hasta ahora. Buenas tardes a todos. Desafortunadamente no pude estar desde el inicio de la conversación. Me incorporé en el momento en que el compañero Alexis estaba virtiendo sus argumentos y me llamaron la atención varios puntos. Entre uno de ellos es precisamente el acuerdo de Oslo de 1993 que él menciona. Ese fue el mismo que dio pauta para que, perdón, para que en la Franja de Gaza se estableciera ya lo que es la autoridad palestina. Tan es así que si checan, déjenles doy el dato. Si checan precisamente en internet, acuerdo de Oslo, les va a salir que fue precisamente cuando se firmó los pactos entre Israel y Palestina, y posterior a ello, precisamente los palestinos fueron los que acabaron con la vida de este representante árabe. Lo mataron, precisamente porque estaban en contra de la paz, en contra de que ya se hubiera firmado lo que es un pacto de paz entre Israel y Palestina. También me llama la atención que se dice de este acuerdo, pero precisamente lo relevante de esto es que a partir de esos acuerdos, Israel desocupó Gaza desde el 12 de septiembre del 2005, perdón. Entonces, estamos hablando de que los mismos palestinos, los mismos gazatíes, los mismos árabes, fueron los que acabaron con la vida de este líder, primero, que contribuyó bastante, la verdad, para poder llegar a un acuerdo de paz. Y segundo, ellos mismos fueron los que eligieron como autoridad a este grupo, al Hamas.
ellos los eligieron. Entonces, realmente yo no veo en esta parte, históricamente y con fundamentos, primero, ni que Israel los esté haciendo un genocidio sobre ellos, primeramente. Segundo, tampoco que haya un apartheid de ninguna manera. Tan es así que hay infinidad de información en Internet, videos de YouTube, documentación, donde precisamente hay comunidades judías en Hebrón, donde ellos son los que están apartados. Ellos son los que tuvieron que estar en apartheid de todo por los ataques continuos de apuñalamientos, de atropellamientos. Desafortunadamente, al crecer con esta ideología, porque es una ideología que han traído a lo largo de las generaciones, estos niños que van creciendo en el lado árabe, no digo que todos, pero sí la mayoría, son adoctrinados. Y hay documentos que acreditan por instituciones internacionales donde hay campamentos donde los niños desde pequeñitos pues están siendo adoctrinados, siendo pues adiestrados para matar judíos, literal judíos. No es para matar negros, blancos, gordos, blancos, no, 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 es para matar judíos. Entonces, también lo que me suena muy interesante es que desde que Israel desocupó Gaza, por ejemplo, si se dan cuenta, ese país nunca creció. Indudablemente ha recibido apoyo económico internacional de Human Rights, de Naciones Unidas, de diversas instituciones, países, y nunca se ha visto un desarrollo ni económico, ni social, ni educativo, ni infraestructura, de ningún tipo, vamos. Entonces, yo creo que eso nos dejaría reflexionar qué es lo que ha pasado durante todos estos años, donde Israel ni siquiera estaba presente, donde el ejército israelí nunca estuvo presente en estos lugares, sino que precisamente eran gobernados por Hamas, que fueron quienes ellos eligieron, ¿no? Y este es el resultado. Todo el dinero, toda la inversión, todo el apoyo internacional, pues prácticamente no está de más y no necesitamos que esté escrito en un libro para darnos cuenta que todo ese recurso ha sido destinado pues para fines de terror. Yo creo que como mexicanos, aquí un punto aparte, cualquiera de nosotros no estaríamos de acuerdo en que debajo de nuestra casa un cártel estuviera construyendo un túnel. No estaríamos de acuerdo que de la nada llegara como ha pasado aquí, ¿no? En distintas comunidades, que llegara un cártel y hiciera matar a infinidad de gente, niños, hombres, mujeres. Yo creo que eso ya es legítimo el derecho que tiene Israel de defenderse. Y cualquiera lo Ok, tendría, cualquiera lo tendríamos. Y nada más como último. Yo pienso, francamente, que es desinformación. Desinformación que ronda en las redes sociales. Evidentemente, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, por ejemplo, nadie dijo, ay, ¿cómo Estados Unidos va a ir? O sea, no fue tan llamativo, me refiero, el hecho de señalar a Estados Unidos como un invasor o como un genocida, ¿no? Cuando en realidad murieron muchísimos más musulmanes que en esta guerra que ha tenido Israel y que ha sido súper complicada, cuidadosa. O sea, evidentemente es una guerra, no va a ser una guerra donde no haya daño colateral o no haya muertos civiles. Es una guerra que aún así hasta propios soldados han muerto por sus propios compañeros. O sea, es una guerra. Yo no lo veo como un genocidio, la verdad. Y sí se me hace volver como al 1940 y tantos, donde ahora todo mundo señala a los judíos, donde lo señala como esa ocasión en 1900, si no me acuerdo, 43, no me acuerdo ahorita el año, la verdad, pero en la embajada israelí en Alemania, en Argentina, a lo largo de los años siempre han sido atacados. Entonces yo creo que ahora sí, como esta generación actual, nos toca poner un alto y decir, no, nunca más, o sea, nunca más. No se vale tampoco el hecho de que lo señalen como terroristas, como genocidas. Yo creo que están ejerciendo su legítimo derecho a la defensa y entre la sociedad actual nos compete velar porque no vuelva a pasar
un holocausto como el que ya tenemos todos conocimiento. De Gracias. acuerdo. Muchas gracias, Sara. Vamos con la palabra para Elías y claro que sí, Alexis, te vamos a dar la palabra acompañado de unas preguntas que he estado preparando para ti. Elías, adelante, tratar de ser breve, por favor, porque ya nos estamos rayando la hora límite. Sí, yo sé, algo muy rápido, igual que el que les quería decir. Yo sé que la parte, como diciendo, como soy judío, yo tengo toda la razón, es como muy difícil de aceptar. Obviamente yo no tengo toda la razón, no, para nada. Siento que también tengo toda la razón en todo, pero lo digo por la parte de que he ido muchas veces a Israel, me dedico a la parte de seguridad, por la misma parte que está diciendo Sara, de que existe demasiada cosa en contra de los judíos. Entonces voy mucho a Israel a entrenar. Mis instructores que tengo en Israel, uno está casado con una persona cristiana y el otro es un árabe israelí. Por eso no creo o sea, sí, les digo, una cosa es que vayan a Israel y vean la verdad que está sucediendo allá en cuanto a la cantidad de gente que está defendiendo el Estado de Israel. En el ejército de Israel hay árabes, hay beduinos, hay drusos, hay cristianos, hay judíos, hay de todo tipo de religiones dentro del ejército de Israel, defendiendo a la tierra de Israel, porque una parte extremista, que es la parte que nació en Gaza, que es la parte de Hamas y Hezbollah, se va en contra de todos. Ustedes no saben, pero esos misiles que están aventando desde hospitales y desde zonas de civiles de Gaza, no son ni siquiera dirigidos hacia un punto, están dirigidos hacia toda la población de Israel. Han caído misiles en mezquitas, han caído misiles en todas partes de la ciudad en contra de todos los ciudadanos. Entonces no es algo que ese tipo de gente de Hamas, créanme, está en contra de todos, está en contra únicamente de la parte judía. Si vieran de esa parte que ese grupo quiere exterminar cualquier tipo de pensamiento occidental, porque ellos están en contra de todo lo que es occidental. No sé qué más decirles, pero o sea, una cosa no es de que sea la razón, pero tienen que ir a Israel para ver cómo está hecha la sociedad ahí en Israel, hay una parte hay una hermandad de árabes que está totalmente en contra de esta cosa de estar en contra de los judíos. Y ay, no sé qué más decirles. Mejor alguien más. Ahorita sí, alguien más, yo ahorita me pienso en qué más. Perfecto, muy bien. De todos modos, vamos a ir continuando la conversación. Alexis, es tu turno, pero antes de que comiences a hablar, me gustaría plantearte la siguiente pregunta y me interesaría saber cuál es tu respuesta. Y es, ¿qué derivas del hecho de la distribución poblacional israelí que mencionaba, me parece, Alberto Pau? Es decir, ¿qué opinas del hecho de que el 20% de las personas en Israel son musulmanes? ¿Esto no se contrapondría o no pondría en tela de juicio esta argumentación que tú haces de que Israel es algo así como un etnoestado que quiere privilegiar a ciertas personas? ¿Podrías elaborar un poco más en eso? Claro que sí. Primeramente quisiera señalar algo. Hacer una petición de principio significa afirmar algo y esperar que los demás crean que ese algo es cierto para poder a continuación hacer una afirmación sobre ese algo. Eso es una falacia. O sea, yo no puedo partir de hipótesis que creo que son reales, por eso son hipótesis. Entonces se trabaja con hipótesis de trabajo. Cuando se es serio con el tema, cuando realmente uno se ha dedicado a investigar es porque se ha comprometido con aquello que dice que le importa. Y eso es tener honestidad con uno mismo, tener honestidad intelectual y realmente interesarse por el otro. Porque si no, entonces los posicionamientos, el yo creo esto o no creo aquello, no es ser serio. Lo siento, pero sí se necesita acudir a la literatura, no solamente a través de la experiencia, que es parte importante, por supuesto que sí, es muy respetable esa experiencia que se pueda complementar con otra cosa, que sería la teoría. Las dos van de la mano, práctica y teoría, todo el tiempo, estar en el campo y a reconocer qué está sucediendo con la teoría, contrastarla para poderla mejorar. Entonces se hace una nueva hipótesis. Así avanza la ciencia, no solamente en las ciencias sociales, todas avanzan a partir de eso e incluso a partir de absurdos, de proposiciones que vienen del absurdo, del inconsciente, de sueños, de accidentes. En fin, hay numerosos ejemplos en la literatura científica de la filosofía de la ciencia, así se le llama,
en donde se puede acudir a encontrar eso, ¿no? Y es muy enriquecedor para no cerrarse y hacer precisamente afirmaciones taxativas sobre hechos históricos, porque eso cierra el diálogo. Eso es, no quiero escucharte. Y entonces mejor me centro en qué clase de persona creo que eres tú, y esos son juicios morales. Eso no es ser ético. Ético es mantener la mente crítica y abierta ante el tema con el que te comprometiste. Y no nada más andar diciendo, es que me palpo el corazón y entonces, ay, eso es para, déjenlo para allá los críos de secundaria. O sea, si ya son adultos, por favor, las reacciones emocionales, punto y aparte. Ahora, yo nunca dije que no hubiera una etnicidad enriquecida, pero a ver, no hace falta ir muy lejos. En cualquier país, no importa qué tan democrático o no les parezca, existen las clases sociales y esas están basadas universalmente por la raza. En primer lugar, pues la raza no está disociada de la clase y la clase no está disociada del género. Las tres van conjunto y esta es una tesis de Santiago Castro Gómez, o si lo quieren buscar, es uno de los más grandes y reconocidos latinoamericanistas, un gran epistemólogo, un gran filósofo, historiador. Bueno, fuente les puedo dar para echar para arriba, por si quieren ser serios y en realidad investigar acerca de qué están diciendo los que saben 100 veces, 1000 veces más que yo, o con cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, si a alguien le parece despreciable una, como por ahí mencionaron Alfredo Jalife, bueno, pues deberías acudir a otras, ¿no? Por ejemplo, citarme a Brzezinski o a Kissinger, porque ahí es la forma de comparar. Porque si yo le citara los medios rusos, cubanos, me dirían, no, no eres objetivo. Ah, bueno, entonces mejor les cito los organismos burocráticos de Occidente de la ONU para ver si así pues se abren un poquito la mente a decir, bueno, voy a dudar de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay información objetiva ahí al alcance que no son videos de YouTube, son declaraciones de la ilegalidad o no en los tribunales internacionales de justicia. Entonces, esas no son ideas, son ideaciones, no es lo mismo. Ahora, para aterrizar, porque, perdón, pero me tengo que ir a trabajar. ¿Qué pasa con lo del apartheid? En cualquier país podemos dar cuenta de esto. En la Ciudad de México los contrastes son así abismales. Puedes estar un momento en una colonia súper cara como Pedregales San Francisco en Coyoacán y al lado está Tecualiapan, que es un punto de venta. O sea, en todos lados sucede, no es ninguna cosa extraordinaria. ¿Y por qué no lo van a encontrar allá si el nacimiento del fascismo es Europa? Ténganlo muy claro. ¿Cuándo nace el fascismo? Tiene sus raíces ideológicas en la forma de colonialismo aplicado por el proyecto anglosajón. A eso se le llama colonialismo de asentamiento. Tiene muchísima literatura de donde pueden encontrar. Nada de lo que estoy diciendo es nuevo y nada me lo estoy inventando. Entonces, cada uno de los conceptos los pueden rastrear si es que a alguien le interesa y es serio, ¿no? Entonces, colonialismo de asentamiento, eso es lo que está haciendo Israel, porque ese siempre ha sido el modelo británico, francés, español, perdón, no. El español ha sido otro tipo de colonialismo que ha sido de absorción. Por eso aquí dejaron vivas tantas comunidades y por eso hay un enriquecimiento tan solo comparable con la India, de tantas lenguas y tantas etnias que existen aquí. Porque aquí lo que hicieron fue integrarlos a una lógica de mercado, a una doctrina de mercado que en ese entonces se llamaba mercantilismo, que adoptaba solamente la acumulación de oro y plata. Después eso cambió a acumulación de un montón de diferentes materias, hasta que por fin se estableció el capitalismo. Punto y aparte, España ejerció otro tipo de colonialismo. La iglesia detuvo la masacre de los colonizadores y dijo, vamos a absorberlos para poderles cobrar impuestos y entonces enriquecer a la corona. Bueno, enriquecer principalmente al Vaticano, ¿no? Pero que era manejado, administrada la corona de España por la nobleza. En fin, hay que diferenciar porque el proyecto anglosajón siempre ha sido igual, nunca ha cambiado, es muy fácil de rastrearlo, es que no es difícil. Entonces, sí es
más extremo en el ejemplo, en el caso de Israel, porque ellos están apartados de todos los convenios de derecho internacional de la ONU. Que quede muy claro eso. No han firmado ninguno. Miren, incluso en los que Estados Unidos está, que se ha abocado a respetarlos, claro que lo respeta cuando les va conviniendo, ¿no? Cuando es Irak, cuando es Yemen, cuando es Yugoslavia, pues no les conviene respetarlos, pero al menos están ahí y se les puede ejercer cierta presión diplomática y política. Pero a Israel no se les puede. No hay, por ejemplo, un inspector de las armas nucleares de la OEA que pueda asistir a las instalaciones de armas nucleares de Israel. No se sabe cuántas bombas tienen. No saben cuántas bombas de fisión, cuántas bombas termonucleares, cuántas armas químicas que tienen armas químicas. ¿Por qué no se sabe? Porque no respetan ninguna ley internacional. Entonces, el extremismo de la diferencia étnica es sumamente pronunciado y eso ha sido denunciado constantemente por todos los organismos, ya sean de la ONU, ONGs o incluso de naciones independientes que deciden investigar por sí mismos. Y de eso hay tanto que puedan encontrar. Es que no me explico cómo no pueden. eh, yo creo que ni siquiera lo han buscado, ese es el problema, porque no están dudando de lo que están pensando y eso es muy grave, porque miren, Hannah Arendt decía que eso era la banalidad del mal, que sostuvo el nazismo, que sostuvo a Hitler, toda la gente que se adaptó a las órdenes del fascismo, de los nazis. No eran todos genios malignos que estaban creando todo un esquema de exterminio y de guerra europea. Era toda la gente que participó en el engranaje. ¿Por qué? Porque dejó de pensar, y eso fue lo que dijo Hannah Arendt, lo que apuntó. La gente renunció a su derecho a pensar, y eso es la libertad realmente. ¿Y cómo puedes pensar si no comparas el pensamiento que estás teniendo del que aseguras es la neta del planeta? O sea, en serio, para eso sirve la academia, no están ahí nada más de a gratis, perdón, pero es que sí hace falta. Es como cuando uno quiere aprender a jugar fútbol, si no tiene un entrenador, pues te pachequeas ahí de lo que se te va ocurriendo, de lo que viste en la tele y de lo que te nace del corazón, ¿no? Eso no significa que eso te dé una formación realmente profesional. En cualquier Claro, aspecto de la vida se necesitan mínimo 5 años. La curva de aprendizaje es así, por eso las carreras duran eso. Y otros aprendizajes más complejos tardan 9, 11 años, por eso medicina son tantos años. Cualquier ejercicio de profesionalización con la maestría son 7, 8, 9 años. Por eso, porque es una cuestión evolutiva de cómo aprendemos. Entonces, ahí les claro. va. Si quieren neta, les late un montón el tema y están muy así, aman a Israel, por favor, acérquense a la UACM, que da licenciaturas y maestrías en derechos humanos, ya que ustedes dicen que están muy en el derecho, los israelitas. Bueno, vayan y estudien gratis en la UACM del Valle, les dan comida por 15 pesos y tienen los mejores maestros, las mejores credenciales, los mejores maestros de las mejores universidades, ¿eh? Se los apuesto. Muy bien, Alexis. Pues muchas gracias por tus aportaciones y vamos a continuar con Albert, que tengo una pregunta para ti. Y esa es, Albert, si tú no consideras que el trato que los soldados les dan a los civiles en la Cisjordania ocupada, si tú no consideras que, digamos, es lo suficientemente ruidoso, escandaloso, como para provocar el desagrado de la comunidad internacional. Aquí abro paréntesis, digo, yo no soy israelí, no tengo nada que ver con Israel ni con el pueblo de Israel, pero pues sí he visto todos estos reportajes que se tienen de las violaciones a los derechos humanos, en donde se ve que tienen muchos puntos de control, donde al menos lo que cuentan los reportajes es que se les vuelve, pues parece que conscientemente la vida más difícil a los palestinos que viven en la Cisjordania ocupada. ¿Qué responderías tú ante esto, Albert? Tú que has tenido una experiencia más en primera persona. Definitivamente siempre yo considero que existe una prensa progre y también existen
estudios progre, y cuando una persona es adoctrinada por 7 años con maestrías, aunque sea, y no estoy atacando a la persona, estoy atacando la idea, pues lógico, honradamente va a tener un mundo mental torcido y va con ese mundo que estudió 7 años o 9 años, va a crear toda una fantasía. Y sí lo digo, porque si mis bases, y yo te lo voy a decir, si tú lees La Jornada, aquí en México vas a ver qué es lo que opinan acerca de la ocupación desmedida. Ah, pero no se acuerdan que el 7/10 fueron a matar un montón de gente. Y no recuerdan que antes mandaban cada 6 meses, había una lluvia de misiles que lanzaban, misiles, cohetes, y se les olvida los atentados, se les olvida que en los puntos ha habido soldados asesinados, civiles asesinados por ideas que abiertamente en un momento Alexi dijo ser pro Hamas, y para mí ser pro Hamas y defender las ideas, porque tienen todo el derecho a defenderse, son los terroristas. Y yo sí te lo digo. Mira, aquí lo peligroso que se convirtió es que hay una prensa que definitivamente no ha apoyado la causa israelí. A nivel internacional, la misma ONU ha puesto e intentado desvirtuar la realidad. Mira, yo en un momento dije, esta persona, este muchacho dijo, es que yo vine a perder mi tiempo, y yo te lo voy a decir muy directamente. Hay una historia, y hay una historia de terrorismo de Hamas hacia Israel, y eso es real. Y déjate de la verborrea y déjate de vamos a decir, de los diálogos trasnochados y bonitos y espectaculares que te da ese adoctrinamiento de izquierda. Y sí te lo voy a decir así, y sí estoy diciendo con las ideas, no con la persona. Lo único que yo sí le puedo juzgar es que abiertamente esta persona sí se manifestó como pro Hamas, porque hay que defenderse de que si ellos han tenido bastantes libertades. Y si te lo digo, han tenido, vamos a decir, quien se ha metido y quien ha recibido apoyos internacionales de muchísimo dinero, han sido ellos. Pero ¿qué han hecho con todo ese dinero durante tantos años? ¿Cómo están sus líderes? ¿Cómo viven sus líderes? ¿Algún día no sé, te ha llegado esa información? ¿Cómo viven sus líderes? ¿Y por qué hay que hacer acuerdos de paz y hay que pagarlos con dinero cada cierto tiempo? Entonces, mira, yo soy una persona que, así como muchos, he visto tanta sangre y no se necesita, y te lo voy a decir, no se necesita ir a todos esos institutos, pero lo malo es que cuando tu fuente es La Jornada, entonces ahí está lo peligroso, ¿no? O cuando tu fuente es Jared, pues ahí está también lo peligroso, porque al final de cuentas, nosotros, los pensamientos nos están modelando, nos están dando esa forma. Aquí lo triste y la realidad es que jamás llegó un 7/10, invadieron, se metieron, asesinaron, masacraron, violaron, secuestraron. Y te voy a decir una cosa, no es que sea del corazón, no, es que te duele. Y es que duele. ¿Por qué razón? Porque esto que sucedió rompió de verdad toda posibilidad de un pacto. Ay, es que ahora van a hablar, y sí, yo te voy a decir, yo soy Likud completamente. Sí, soy Likud. Y yo te voy a decir, yo
a mí me duele cada muchacho que tiene que ir a defender al Estado de Israel. Pero ellos están ensimismados en su ideología de odio, de muerte, no apenas del 7, del 10, desde hace muchos años. Y no es vamos a decir, no es lo que has visto, o sea, de la pizzería. Yo todavía recuerdo lo de la pizzería, el ataque a la pizzería, yo lo recuerdo. Y recuerdo no nada más es el de autobuses. O sea, créeme que estamos ante una sociedad que ha visto tanta sangre y sigue diciendo ellos son las víctimas. ¿Por qué? Porque esto lo han estado preparando y hay una prensa completamente progre a favor de esta causa proterrorista. Mira, una disculpa, pero yo también tengo que retirarme. Yo nada más quiero decir esto y sí lo voy a decir muy directo. ¿Cuántas sinagogas existen en Palestina? ¿Cuántas sinagogas existen en Israel? Vas a decir, pues no existe ninguna sinagoga en Palestina, en ese territorio. Pero ¿cuántas? Te voy a decir, ¿cuántos lugares para los musulmanes están? ¿Y dónde está el apartheid? ¿Dónde está el apartheid? Donde hay mucha gente musulmana que pasa a vivir a Israel porque sabe que sus hijas van a tener oportunidades para vivir, para desarrollarse, para crecer, para... ¿Dónde está ese apartheid? Mira, yo verdaderamente me voy un poco inquieto porque a través de una, entre paréntesis, razón, pero claro, la razón fundamentada con una serie de adoctrinamientos perversos, pues lógico, puede hablar horas. ¿Por qué? Porque para eso está. La realidad es toda la sangre que ha quedado en el suelo de Israel, de inocentes. Muchas Claro, gracias. sí, Yo te no, agradezco hombre, bastante y yo te voy a decir una cosa. Yo sí hablo desde el punto de vista judío y sionista. Y claro, traen trasnochado, de verdad, trasnochado el significado sionista, porque hay un sionismo religioso, hay un sionismo cultural y hay un sionismo político. Entonces, definitivamente no puedes nada más encasillar el sionismo en un concepto. claro. Les pido una disculpa a los presentes, pero yo sí lo digo muy directamente. I'm Israel High. Y yo estoy con Israel hasta las últimas. Yo posiblemente era el menos indicado para asistir a tu evento, que creo que al haber llegado al haber intentado llegar a un acuerdo hubiera sido bien, hubiera sido bueno, vamos a decir, aceptar la realidad que se metieron a un territorio y mataron a un montón de gente inocente, niños, violaron niñas. Entonces, no puedes decir que estos animales, porque puedo decir estas bestias, porque los animales tienen otro concepto, fue algo que se va a olvidar. Y sí, yo sí te lo digo, yo sí soy una persona que ama a Israel completamente y amo a mi familia y me duele Israel. Les agradezco, les pido una disculpa por esta situación, pero yo no voy a comprar esos conceptos. Y sí los digo. Muchas gracias y os pido una Claro, disculpa. Albert, no, hombre, gracias a ti. Y pues creo que podemos ir cerrando el conversatorio. La verdad es que se nos alargó un poquito, pero no quise interrumpir a nadie por la sensibilidad del tema. Y pues por supuesto, creo que el propósito del conversatorio, de esta actividad en general, no siempre nos vamos a conseguir generar acuerdos, ¿no? Al final, por algo hay una guerra. Una guerra sucede cuando, pues por desgracia, la diplomacia ya no da para más. Entonces es muy difícil intentar llegar a acuerdos, pero quizás sí es importante reconocer al otro. Y creo que tanto es valioso como para alguien con la experiencia que Albert puede tener, como es valioso la experiencia que alguien como nuestro compañero Alexis también puede tener.
y creo que es valioso que ambas sabidurías se encuentren, porque creo que efectivamente, tanto en la literatura como en la cultura, hay suficientes razones para apoyar a alguno de los bandos. Compañeros, tenemos que cerrar el conversatorio, pero les agradezco a todos por su presencia. Les voy a recordar que cada 15 días tenemos conversatorios, no siempre de temas internacionales, nos enfocamos más a la política de México, pero en general el fundamento del conversatorio es precisamente esto, que te puedas sentar en la mesa con alguien que quizás piensa completamente distinto a ti y que pues fundamentalmente ambos son tan humanos, ninguno es más humano que el otro. Y la única forma de llegar a la verdad es pues aceptando que hay más perspectivas y más puntos de vista. Agradezco a todos por sus comentarios y esta sesión se va a quedar grabada y la subiremos más adelante, eh, ya subrayando algunos momentos clave que creo que se dijeron cosas interesantes de ambos lados. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad y por conectarse. Gracias. Hasta luego.